Presente. Javier Silva. Presente, profe. Eduardo. Said. Fernando. Oliver. Presente. Mefi. Presente. Sonia. Presente. Viviana. Presente. Andrea. Presente. Aymara. Presente. Fernanda. Ya la vi ahí. Fernanda Presente, profe. No lo he entendido. estaba dormida. Josué. No, estoy dormida, profe. Sí, voy a exponer. ¿Qué pasó? Josué. Presente, profe. Buen día. Ya. No. Presente. Jimena. Presente. Rodolfo. Presente. Viviana. Presente. Eduardo. Ya te había puesto Juan. Patricia. Presente. Humberto. Presente. Jorge. Presente. Denise. Presente. Monserrat. Presente. Carlos Maximiliano. Presente, profe. Grecia. Presente. Ok, déjenme guardar ya. Profe, perdón que me interrumpa. Es que ¿Qué estaba va? teniendo problemas para entrar. Soy Hernández Anaya. Hernández. Profe, yo igual. También Franco Hernández Anaya. ¿Quién más? Barrera y Ferraguerri. Barrera. y Franco Morales, profe. Barrera. Y Franco. Muchas gracias. Bueno, ya déjenme guardar el archivo y iniciar la grabación. En un minuto empieza la grabación. El trabajo que vamos a ver bueno, adelante. Voy a apagar mi micrófono. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de condiciones termodinámicas de equilibrio. Somos el equipo número 2 y está conformado por Carla Viviana, María Fernanda, Josué Pérez, Jorge Tapia, Gabriel Humberto y su servidora Yadira Yaimara. Cedo el micrófono a mi compañero para que inicie la exposición. Bien, lo primero que debemos saber antes de empezar con el tema es qué es un tratamiento térmico. Y se entiende que un tratamiento térmico son las operaciones que se realizan con el acero en condiciones totalmente bajo control para lograr mejorar sus propiedades mecánicas. Muy bien, entre los que encontramos el recocido, que podría ser, que se dice que es un tratamiento térmico utilizado para reducir la dureza, aumentar la ductilidad y ayudar a eliminar las transiciones internas, o bien es cuando calentamos el acero a altas calenturas, a un nivel, dependiendo de la aleación que sea, a este se le pone cierto nivel de calor para lograr lo que se quiere, y entre estos hay varios, pero podemos decir que el recocido es un término utilizado para reducir la dureza. En sus beneficios está el mecanizado mucho más fácil, estabilidad y una
gran variedad de modificaciones en propiedades mecánicas y eléctricas que son necesarias para utilizar este tipo de acero. Se puede realizar en vacío, se puede realizar en una atmósfera reducida, cuando se desea un acabado brillante, o también se puede utilizar en una atmósfera endotérmica para un acabado no brillante o un acabado natural. Siguiente. Bueno, entre esas tenemos unas clasificaciones. Entre esas está el blando, que es un proceso de tratamiento térmico a temperatura elevada, realizando en un horno A1. Su objetivo consiste en ablandar nuestro material, nuestro acero, tanto como sea posible, y a través de esto se tendrá un material más fácil de mecanizar y una estructura blanda. Luego tenemos un recocido subcrítico y está intercrítico también, que se lleva a cabo de una temperatura ligeramente inferior a una temperatura etuctoide, que es un punto en el que los aceros al carbono ya pues se quiebra. Esta temperatura puede llegar a ser 723 grados centígrados y no implica formación de austenita, mientras que en el recocido intercrítico sí implica formación de ferrita y austenita. El subcrítico es una temperatura de 680 grados centígrados y sus periodos de tratamiento son de 5 a 20 horas, dependiendo de si lo queremos utilizar ya o podemos esperarnos. Luego está la recristalización. Ese es un proceso que se aplica a metales trabajados en frío para obtener el crecimiento de nuevos granos. Eso significa que se van a quebrar ellos y se van a fragmentar y van a crear otro tipo de sistema sin cambio de fase. Eso significa que no va a ser implicado muchas modificaciones y esto elimina la deformación en piezas plásticas. Entre sus beneficios está el aumento de ductibilidad y disminuye un poco el nivel de resistencia y dureza. La temperatura de este proceso es de unos 400 a 700 grados centígrados y su tiempo depende del tipo de acero que estemos trabajando. Ahí hay un diagrama en el que se ve un poco mejor cómo es. Es un tratamiento simple, no tiene muchas curvas, entonces por ende básicamente siempre va a ser lineal. Son tratamientos de mucho tiempo, o sea, es prolongado, dependiendo de lo que se necesite, pero ninguno dura menos de 1 hora. A continuación, aquí tenemos una imagen, creo que voy a poquita calidad, pero ese es un proceso de un trabajo en frío, que es sometido a un acero de un horno. Y el patrón de transición es residual. Como podemos ver al principio, se ven unas grecas muy amplias, hay mucho espacio, y eventualmente como se va fragmentando, deja de haber tanto espacio entre ellas, y eso es lo que hace un tratamiento térmico, en este caso el recocido, que es cuando calentamos tanto el acero que se empieza a fragmentar. Básicamente aquí es un proceso gradual de cómo está haciendo de un incremento de temperatura. Y hay normas, y bueno, este es otro tipo de diagrama donde se ve cómo está, que es el mismo de arriba, pero ahora está en una curva. Como les dije, son curvas lineales, no va a haber como muchos, no va a ser muy marcado hasta que se llega a un proceso. Este tratamiento era de, si no mal recuerdo, 18 horas y era para un acero. Nada más te dice cómo se cambia la estructura en base al recocido. Las normas, ¿qué nos dicen las normas? Bueno, hay diferentes normas para diferentes tipos de aceros. Y estas normas nos dicen cuáles deben ser los grados centígrados o grados Fahrenheit o el nivel de temperatura que debe tener este acero y con todas las aspectos y características con las que debes cumplir. Varían, son muchísimas, pero podemos decir que la estándar es la 1800. Y nada más te dice que son tratamientos que se pueden mantener 2 horas, que el enfriamiento debe ser lento para que no se quiebre y no tengamos rasguras, o en su defecto que el material o lo que sea que estemos usando, una placa, un tubo, no llegue a tener un fragmentado o en su defecto deje de ser utilizable. Y eso sería todo de mi parte.
Buenos días. Enseguida, con un tratamiento térmico muy conocido que yo tuve la oportunidad de realizarlo cuando íbamos en primer semestre por un curso. Y quisiera que nos fuéramos por partes para poder comprender falta mi cámara, disculpen. Sí, se me ve y se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí. Una disculpa. Hice un listado de las cosas de las cuales les voy a hablar acerca del temple. Y primero que nada, nosotros sabemos que algunos tipos especiales de aceros pueden ser templados de alguna manera u otra. Y esto depende de las características que cada uno de los aceros tenga. Mediante el proceso en el cual podemos alcanzar una máxima dureza, lo conocemos básicamente como un temple o templado. Y es cierto que cada acero requiere una temperatura de enfriamiento y una temperatura de calentamiento y también una temperatura de permanencia y un tiempo adecuado de permanencia para lograr obtener las características que nosotros queremos de estos aceros. Algunos de los factores que entran en este sentido para poder ser contemplados y llevar a cabo un tratamiento térmico como este son el contenido de carbono. Enseguida les hablaré más o menos qué contenidos de carbonos y cómo les podemos llamar a estos tipos de aceros. La velocidad de calentamiento y de enfriamiento, el tiempo de permanencia que debe estar a una cierta temperatura y el tamaño de la pieza influye bastante en el sentido en que podemos tener piezas ya sean uniformes o totalmente, como por decirlo, desfiguradas. Y en cualquier operación que llevemos a cabo de un temple, la velocidad de calentamiento y la de enfriamiento serán las más importantes. Enseguida, como les comentaba, les iba a decir más o menos cómo podemos decir si tenemos un acero de bajo medio carbono o de alto carbono y los medios de enfriamiento a los que tenemos que llevarlos a cabo. Si tenemos nosotros un acero de bajo carbono, este se contempla aproximadamente de un 0.08% a 0.25% en peso y un acero de medio carbono puede ser de 0.25 a partir del límite de los aceros de bajo carbono hasta un 0.60% de carbono. Un dato interesante que les puedo decir es que aquellos aceros que ustedes requieran llevar a un temple y alcanzar una máxima dureza, estos aceros regularmente los tienen en un porcentaje de 0.6% en peso, así para alcanzar las máximas propiedades. El tratamiento térmico en aceros bajo y medio carbono regularmente se llevan a cabo en medios acuosos como es básicamente el agua. ¿Y qué requerimientos debe tener esta agua? Que siempre tenga una temperatura igual, es decir, que si nosotros ya sumergimos la pieza y la temperatura del agua inmediatamente cambia, que es lo lógico, esta temperatura de choque térmico no nos permitirá realizar el temple de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Simplemente al sumergir la pieza nosotros tenemos que como dar un giro alrededor del recipiente en el que nosotros estemos templando. Regularmente para hacer un temple y obtener una alta dureza se emplea lo que es la salmuera, que es básicamente agua con hielos y sal. Y cuando nosotros tenemos un acero de alto carbono y aceros aliados que contemplan un 0.60% hasta 1.4% en carbono, que es el límite máximo en el cual nosotros podemos obtener durezas altas, ya que a partir de este porcentaje en peso de carbono
ya será muy difícil llevar un temple a cabo. Y aquí tengo unos diagramas que nosotros tenemos que contemplar al realizar un temple. En la parte superior izquierda tenemos lo que es el gráfico de un temple ordinario. ¿A qué me refiero con esto? A que solamente contemplamos como lo teórico y no simplemente nos basamos en un tipo de acero. En esta línea podemos observar que es un tiempo y una transferencia de calor para el calentamiento, y el tiempo no es tan largo, sino que tenemos que realizar un calentamiento lento. Ya cuando nosotros alcanzamos una cierta temperatura, debemos mantenernos en esa temperatura por un cierto tiempo y después realizar un enfriamiento súbito, que es lo que representa esta línea. Del lado derecho tenemos un diagrama TTT que contemplan el tiempo de enfriamiento y las temperaturas que alcanzamos, y también son las fases que nosotros podemos tener si nosotros realizamos un enfriamiento en un cierto tiempo, ya sea corto o muy largo. Otro dato interesante que les puedo dar al conocer un diagrama TTT es que si nosotros tenemos microaleantes, ya sea por ejemplo en un acero inoxidable donde presentamos porcentajes de níquel, cromo, todas estas narices, estas curvas que tenemos presentes en un diagrama TTT se irán recorriendo, y eso representa el grado de templabilidad del acero. Bien, este es otro diagrama en el que yo les presentaba una animación donde era la primera etapa, que es la etapa del calentamiento, una zona de permanencia y una zona de enfriamiento. Pero debido a circunstancias, la presentación la tuvimos que realizar en PDF y la animación queda para después. Y enseguida se me hizo muy interesante y muy importante hablarles acerca de las microestructuras de los aceros templados. La austenita la podemos definir simplemente como un hierro gamma alcanzado a una temperatura básicamente que la llamamos temperatura de austenización. La dureza de esta austenita es aproximadamente de 0.5 la dureza de la martensita. La estructura que nosotros encontramos en la austenita es la face central cubic, centrado en las caras, y la microestructura que podemos ver de la austenita es simplemente granos de austenita o granos de hierro gamma que presentan una estructura como un tanto afilada, que es lo que no podemos ver en la ferrita alfa, que es tanto equiaxial. Y también les presento lo que es la martensita. Hay bastantes tipos de martensita, pero entre los más regulares que vamos a encontrar nosotros en las micrografías es como y presenta estructuras un tanto aciculares, como nosotros veíamos en un capítulo de la vainita inferior y superior, que tienden a tener un comportamiento como de agujas y un desorden bastante grande. La martensita puede tener bastantes formas de su estructura, ya sea tetragonal, HCP o bien BCC. Esto depende del tipo de martensita y de los aceros en los que estemos tratando. Regularmente la estructura de la martensita es tetragonal. Otro dato interesante que les puedo dar a ustedes, como les comentaba, el porcentaje en carbono ideal para alcanzar una máxima dureza es de 0.6% en peso, y las máximas durezas que nosotros podemos alcanzar la máxima registrada ha sido de 67 Rockwell C, y cabe mencionar que hubo un caso donde se alcanzó una dureza de 68 Rockwell C, pero en este caso se empleó un tratamiento térmico, lo que es el temple y un cementado. Posteriormente,
les hablaré acerca del cementado y ustedes podrán ver que un tratamiento térmico para alcanzar una máxima dureza, el temple es un tratamiento térmico ideal. Y acerca de las normas, no quise darles como basarme solamente en una norma porque cada una de las normas se especifican los tipos de acero a los que nos estamos encontrando y las especificaciones en las que podemos basarnos. Pero simplemente les hice un resumen y podemos consultar en estas normas. Solamente un tip que les doy es que esta norma en ISO 683, tomo 1, 2018, es para los aceros no aliados y que les queremos realizar un temple o un revenido. Y la 683, tomo 2, ya es para los aceros aliados y igual solamente les podemos realizar estos dos tipos de tratamientos térmicos. ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Yo les voy a platicar un poco acerca de qué es el revenido. El revenido consiste en un tratamiento térmico que es calentar el material una vez templado. ¿Nos ayudan con la siguiente? El objetivo del revenido es disminuir las tensiones que genera el temple al enfriarlo tan rápidamente como lo podemos ver en la gráfica. Quedan muchas tensiones así como estáticas que pueden propiciar una fractura o son inicios de una fractura. Entonces, este tratamiento se da para disminuir esas tensiones, disminuye la dureza, la resistencia a la tracción y el límite de fluencia, y aumenta el alargamiento, la ductibilidad y resistencia al impacto. Estos son las propiedades mecánicas que corresponden. Lo que disminuye es la dureza y lo que aumenta es la ductibilidad. Podemos ver en el gráfico que este tipo de tratamientos se van haciendo poco a poco, se calienta poco a poco, y pueden variar el tiempo que lleva. En este caso pueden ser 2 horas, pueden ser 3 horas, y luego es un enfriamiento normal, es al aire, no es al agua o aceite, sino se deja enfriar, ya que lo que se quiere es obtener una estructura o aliviarla, y ya después se puede enfriar tranquilamente. La siguiente. Las operaciones del calentamiento solo se pueden realizar hasta el punto de transformación, que en este caso de los aceros es de 723 grados, que es donde se convierte en austenita. Si supera estos grados, ya consideran al metal como que se coció de más, y muchas veces pues ya, o sea, está quemado, ¿no? A veces lo dicen, de que el material pues ya no cumple con las propiedades y pues ya no lo pueden devolver a lo que estaba anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver sí se pudo ver con la resolución adecuada, como la martencita después del temple, como lo mencionó mi compañero Jorge. Del lado derecho están las clásicas agujas de grafito de la martencita, y al realizar un proceso de temple, al aliviar sus tensiones, podemos ver del lado izquierdo cómo pues las partículas ya están un poquito más aliviadas, ya no se ven tan grandes las tensiones, y esto pues es a lo que me refiero con aliviar un poco las propiedades mecánicas. La siguiente, por favor. Bueno, el proceso de revenido se da en función de la temperatura y el tiempo. Podemos lograr el mismo objetivo, el mismo resultado, calentando calentando mucho por poco tiempo, o calentando calentando mucho por poco tiempo, o calentando poco por mucho tiempo. Se obtiene el mismo resultado, y aquí cada industria ve qué es más factible, si calentar mucho o dejarlo mucho tiempo en el horno. La siguiente, por favor. Bueno, este tipo de recocidos se pueden hacer en pues, distintos tipos de hornos.
pero como no se necesita tanta temperatura, se puede realizar en una mufla, pero pues son hornos de altas temperaturas. Aquí son hornos un poco más, pues no tan específicos, pueden alcanzar, o sea, hay revenidos que se hacen desde los 650 grados. Entonces, pues las especificaciones pues pueden variar un poquito. La siguiente, por favor. Y bueno, la velocidad de enfriamiento no afecta a las propiedades mecánicas. Como les decía, lo que se quiere es lograr una estructura, una temperatura óptima, una temperatura a nivel, y de ahí ya las piezas se enfrían, normal, se enfrían al aire para evitar acumulaciones de tensiones. No para, a la hora del agua puede que se doble un poquito y que necesiten otras cosas. Entonces, al enfriarlo al aire, ya aseguramos que no le va a pasar nada a nuestra pieza. Y ya ese sería el proceso de revenido. Gracias. ¿Ya se fueron? Bueno, nada más para dar un pequeño introducción, vamos a cambiar ahora lo que son los tratamientos termoquímicos, profe. Bueno, son tratamientos térmicos en los que además de, pues, de que los cambios se presentan en su estructura, también se producen cambios en la composición química en su capa superficial. Muy bien. Continuando ahora con procesos termoquímicos. En primer lugar tenemos lo que es el cementado. Como les comentaba anteriormente, el proceso cementado no puede alcanzar durezas tan altas como lo que es un temple. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que con un cementado podemos alcanzar una dureza de hasta 58 Rockwell C, máximo 60. Y esto es algo teórico porque simplemente si nosotros combinamos tratamientos térmicos, que sí es posible, podemos alcanzar durezas apegadas a las que anteriormente les decía. El tratamiento termoquímico del cementado consiste simplemente en aumentar el contenido de carbono, el contenido de carbono en la superficie de las piezas de acero. En este tratamiento se emplean aceros aleados y sin aleación. El bajo contenido de carbono que lo contemplamos de 0,08% a 0,25% en peso de carbono, y es posiblemente poder realizar un cementado hasta un 0,4% en peso de carbono, pero lo ideal siempre es mantener bajos contenidos en carbono. Las temperaturas que podemos alcanzar para realizar un cementado va desde los 850 hasta los 1000 grados Celsius. ¿Qué es lo que les puedo recomendar en este sentido? Es que simplemente la temperatura que nosotros estemos idealizados a llevar a cabo el tratamiento, conociendo el tipo de acero, regularmente siempre se le aumentan lo que es 50 grados Celsius a la temperatura de ostenización. La más utilizada en el proceso de cementación es de 926,66 grados Celsius y es donde se lleva a cabo este tipo de reacción, que la podemos ver inclinada de este lado, donde tenemos hierro más la combinación de monóxido de carbono que nos brinda un hierro cementado, un acero cementado, más la liberación de dióxido de carbono. De este lado tenemos lo que es un diagrama general nuevamente de un proceso de cementación, que no lo estoy basando en ningún tipo de acero, simplemente es como para conocer lo que se lleva a cabo en un proceso de cementación, y lo que se realiza igualmente es un tiempo de permanencia de calentamiento lento y un tiempo de permanencia a una cierta temperatura.
Posteriormente se realiza un enfriamiento lento hasta una cierta temperatura, esto para alcanzar unas microestructuras deseadas. ¿A qué me refiero con esto? A que si queremos que contenga una gran cantidad de perlita, ya sea vainita o martensita, el acero al cual estemos tratando, y posteriormente un enfriamiento bastante rápido. ¿A qué se parece más o menos al templado? Es simplemente en un enfriamiento súbito. Posteriormente se realiza lo que es un revenido o un recocido. Regularmente yo lo llamo revenido porque después de realizar el cementado esperamos lo que es un tiempo de enfriamiento total y posteriormente realizamos como si fuera otro tratamiento térmico. ¿Qué realizamos con este revenido? Simplemente es reducir la tensión interna que tenga el acero. Y muy bien, nosotros podemos emplear cementantes ya sean sólidos, líquidos y gaseosos. Y por este lado los tenemos contemplados. Pero quiero comentarles que una vez que nosotros tengamos un acero cementado, podemos alcanzar hasta un contenido de 1.2% en lo que es el contorno o la parte externa del acero cementado. Cuando empleamos un cementante sólido, el tiempo de permanencia es de 6 a 10 horas realizando el tratamiento ya de total, y lo que se emplea es carbón vegetal de madera dura, coque y aproximadamente 20% de carbonato de bario como activador. Si nosotros utilizamos sales o líquidos como medio cementante, el tiempo de permanencia es de 1 a 6 horas del tratamiento termoquímico, y se realiza a partir de un baño de cianuro fundido. Y si nosotros empleamos un cementante gaseoso, que es lo que normalmente se utiliza, puede ser desde 1 hora hasta varios días, y se pone en contacto monóxido de carbono y un hidrocarburo, como es lo que les comentaba en esta diapositiva superior, donde se realiza esta reacción con monóxido de carbono. Y finalmente las normas para el cementado, igualmente no me quise basar solamente en una, por la misma razón. Y en esta norma ISO, que es la más conocida, 683 tomo 3, que es una continuación de la anterior del temple, 2018, esta ya se utiliza para aceros térmicamente tratables, aceros aliados y aceros de fácil mecanización, y es aplicado para aceros para cementar. Y en la norma 10.263 tomo 3 del 2017, que es aplicado para alambrón en barras e hilo de acero para moldeado en frío y extrusión en frío, y nos brinda las condiciones técnicas de entrega para los aceros de cementación. Y por último, la norma UNE en 2135-2017 para material aeroespacial, y este tipo de acero es empleado básicamente para la industria aeroespacial, que nosotros podemos decir básicamente que para la industria aeroespacial casi siempre se utilizan lo que es aceros inoxidables. Y esta norma nos sirve cuando pretendemos realizarle un cementado, un templado y un revenido a este tipo de diámetro en las barras. Y posteriormente seguirán mis compañeros con sus demás presentaciones. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Si queda alguna duda al final de la clase me la pueden hacer saber. Muchas gracias. Pues bueno, yo les voy a explicar en qué consiste la cianuración. La cianuración es un procedimiento que se emplea para endurecer superficialmente pequeñas piezas de acero. El proceso consiste básicamente en saturar el acero con carbono y nitrógeno simultáneamente. Las propiedades particulares que adquiere el acero cuya capa superficial está saturada han determinado mucho la introducción de este proceso en la industria. Esta cianuración se puede realizar por 3 medios,
que son sólidos, líquidos y gaseosos. Estos últimos dos son los que son más empleados por su mayor rendimiento. Si me apoyas pasando de diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la cianuración sólida, que se efectúa de un modo análogo a la cementación sólida, como ya lo explicó mi compañero Jorge, con la diferencia que el carburante contiene cianuros. Este proceso, por su rendimiento, es mucho menos eficaz que los de cianuración líquida o gaseosa, por lo que su implementación a gran escala pues, no es muy recomendable. Tenemos después la cianuración líquida, que es la forma más difundida de cianuración del acero y se efectúa en cianuros fundidos. El mecanismo químico de formación de átomos activos de nitrógeno y de carbono comprende las reacciones de descomposición de los cianuros con la formación de átomos libres de carbono y de nitrógeno y su difusión en el metal. Y por último tenemos el tipo de cianuración gaseosa, que se realiza en una mezcla de gases carburantes y nitrurantes. Un ejemplo es pues, la mezcla del gas de alumbrado y amoníaco, como lo explicaba mi compañero Jorge. Y ya de manera general, los resultados de la cianuración se determinan por la profundidad de la capa superficial y por la concentración de carbono y de nitrógeno que hay en ella. En la composición y propiedades de la capa cianurada se ve muy influenciada o principalmente es influenciada por la temperatura de cianuración. Su elevación, o sea, la elevación de la temperatura hace que aumente el contenido de carbono en dicha capa y el descenso de la temperatura hace que aumente el nitrógeno. Siguiente, por favor. La manera en la que se emplea este proceso de cianuración es con los baños de cianurar. Estos baños pues contienen básicamente cianuro, carbonato y cianato sódico. Pueden ir con o sin cloruro de sódico como diluyente. El contenido de cianuro en el baño suele variar entre el 20 y el 50%. El cianato sódico, por otro lado, no se añade intencionalmente. Es más bien, se forma durante el proceso cuando se oxida el cianuro. Van operando a temperaturas de entre 760 y 950 grados centígrados y se emplean baños cubiertos con escamas de grafito. El porcentaje de cianato sódico que se crea no suele exceder el 3% como de la solución total del baño. El carbonato sódico es el último producto que se forma en los baños por descomposición u oxidación del cianuro por la acción oxidante del aire. Después tenemos, o bueno, coloqué en las diapositivas las reacciones que van ocurriendo cuando se está haciendo la cianuración. Tenemos la primera, que es básicamente que la carburación del acero se realiza por la acción del CO que se desprende en el baño y la nitruración por efecto del nitrógeno. El cianuro se oxida al reaccionar con el oxígeno del aire dando cianato, que es el que vemos que es 2-sodio CNO. Después, el cianato sódico a la temperatura de trabajo se descompone por la acción del calor en cianuro sódico, carbonato sódico, óxido de carbono y nitrógeno naciente, que es la que vemos casi al final. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos que el cianuro formado nuevamente al comenzar el ciclo, siendo siempre el carbonato el producto final de la transformación, el óxido de carbono que se libera durante la descomposición del cianato se descompone en carbono naciente y dióxido de carbono que en contacto con el acero caliente se disuelve en el hierro gamma y se difunde en el interior. Y pues da la formación del carbono que se produce en la siguiente forma. Y antes que esto, el cianuro que se vuelve a formar se vuelve a utilizar, o como no se puede decir que se recicla, pero sí se vuelve a utilizar en los procesos de lixiviación. Y por último, pues siguiendo el carbono que pasa al acero, también pasa algo de nitrógeno al acero, pues que es lo que forma los nitruros y la nitruración. Los nitruros que se forman interfieren y dificultan la penetración del carbono y por su influencia perniciosa no se pueden utilizar pues, los baños de cianuro sin catalizadores para producir económicamente capas duras. La composición de la capa de cianuro varía mucho de unos casos a otros. En general, el nitrógeno se encuentra pues, concentrado en la zona exterior y los contenidos de nitrógeno son más altos que los contenidos de carbono en las zonas como periféricas o de los costados. Y en cambio, en las zonas interiores, pues ocurre al revés, ya que el porcentaje de nitrógeno es inferior al porcentaje de carbono. Y ya se observa que al aumentar la temperatura de tratamiento, pues disminuye en la capa más exterior, como más alejada,
el porcentaje de carbono y de nitrógeno, que es el nitrógeno 2. Y en cambio, en la zona inferior, al aumentar la temperatura, aumenta el contenido de estos elementos, que es lo que les estaba explicando al inicio. La influencia de la duración del proceso se acusa, o más bien, bueno, hace que la composición de la zona interior que en la de la exterior sea mayor. Sí, en la zona interior se ve que al aumentar la duración de la cianuración, que puede ir de 10 minutos a 50 minutos, por ejemplo, aumenta mucho los porcentajes de carbono y nitrógeno, y en cambio en la zona exterior el aumento del porcentaje en esos elementos, en especial es el del nitrógeno, es muy poco sensible. Aunque lo usual es que duren entre 10 y 50 minutos, hay algunos casos en donde se dejan por días. Creo que vi un caso, o recuerdo haber visto un caso que se dejaba aprox unos 10 días, pero él tenía como unas operaciones específicas. Básicamente el pH era muy básico, era como del 10 o del 11, y duraba 10 días, pero el contenido de cianuro del baño era muy bajo, era como, usualmente está entre 20 y 50, y en este caso era como del 0.05, algo así creo. Y pues ya básicamente eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar del proceso de nitruración. El proceso trata básicamente de endurecer la superficie del material agregando nitrógeno, y esto conlleva con un cambio de estructura superficial. La siguiente, por favor. Bueno, este tratamiento se puede dar o se da en hornos, donde debe haber un ambiente controlado. Debe haber una atmósfera constituida con gas de nitrógeno, rica en nitrógeno en forma de gas de amoníaco y amoníaco disociado. Este horno o cavidad se debe de llevar a cabo, se aumenta la temperatura de entre 495 a 565, que es donde la red disminuye la rigidez lo suficientemente para que pueda aceptar átomos de nitrógeno. La siguiente. Bueno, que el proceso de nitruración se lleva en varios pasos. El primero es la disociación térmica del amoníaco. Se necesita calentar para que haya haya partículas de nitrógeno en el aire. Luego está la absorción del nitrógeno por la ferrita, para formar primeramente una solución sólida y después el nitruro de hierro. Esto significa que los átomos que están alrededor se van pegando al material, al metal, y van pegándose, compactándose, haciendo una pequeña capa, que esta es lo que se quiere o lo que está como objetivo. Y luego ya es un enfriamiento bajo una atmósfera controlada para evitar la contaminación superficial, oxidación de la pieza. Esto quiere decir de que como está enfriándose, todavía la red cristalina todavía admite diferente tipo de elementos, entonces se mantiene en esa atmósfera controlada para que no ocurra oxidación o alguna malformación. La siguiente, por favor. Bueno, se ven en estas imágenes, parece así como de mentiritas, o como se ve así como si estuvieran hechos en software. En realidad son imágenes tomadas reales, pero con el proceso en el que están o dentro del horno, así se ve como que brillan como moraditas, pero en realidad así están reales las piezas. Bueno, esta es la reacción química que lleva el amoníaco para disociarse en nitrógeno y en hidrógeno, y el nitrógeno se agrega, como ya lo platicamos, al metal. En el caso pasado hablamos de ferrita, y haciendo un carburo, un nitruro, perdón. Y el hidrógeno pues queda libre en el aire y sale para la atmósfera. El nitrógeno no absorbido inmediatamente pasa a molecular y ya no actúa como nitrurante, queda como su estado elemental y también sale a la atmósfera. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de la nitruración es elevar la dureza, eso ya lo comentamos, la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión. Eso también se da a la hora de la incorporación del nitrógeno. Podemos ver en este corte, en esta imagen, cómo se da primero la capa blanca o la capa de hasta arriba,
que es donde está el nitruro cúbico, o hexagonal, donde está la capa protectora. Está la zona nitrurada, donde el nitrógeno transformó también el metal, y la zona de transición, donde quedó ese trance de el metal por completo, su estructura completa, y el nitrógeno que apenas alcanzaron unas partículas. Como lo vemos, se ve muy bien en los diferentes niveles que tienen, y cómo alcanza a penetrar el nitrógeno, y ya hasta el material base, que pues en este caso, como lo mencionamos, sería la ferrita. La siguiente, por favor. Bueno, el proceso de nitruración es largo, se tiene que llevar en este ambiente controlado alrededor de unas 6 horas, más o menos, puede variar, pero si se aumenta la temperatura muy de una forma controlada, y se mantiene en todo este tiempo de nitruración, de nitruración, para que pueda incorporarse de una manera correcta los átomos de nitrógeno a la red cristalina. Este tipo de proceso, si se lleva bien o se realiza bien, tiene una mayor dureza que los demás. Aquí se puede ver cómo se compara con los demás aceros, y cómo el acero con cromo, aluminio y molibdeno favorecen también un poco a este proceso que se lleva a cabo, dado que en sus redes cristalinas pueden abrir el espacio suficiente para admitir el nitrógeno. La siguiente, por favor. Bueno, la nitruración ya vimos que se hace un proceso químico y cambia la estructura, pero ¿qué tanto es el grosor? Más o menos varía entre 0.2 y 0.7 milímetros, según la operación, según lo que vayamos a hacer. Y es un tratamiento que no genera un aumento en el tamaño de grano. Muchas veces esto es importante porque queremos que el metal base sea distinto, y que no cambie de estructura al momento de hacerle un endurecimiento superficial. Entonces, este proceso nos ayuda, o podemos hacerlo sin modificar su estructura. La siguiente. Y bueno, aquí podemos ver de la norma, es una microestructura de acero 4140. Recordemos que pues, el SAE y el AISI ya lo manejan como los números simples. Es un templado en aceite de medio carbono, aliado en cromo molibdeno. Y bueno, pues aquí están las especificaciones. Podemos ver cómo en las imágenes anteriores solo pues son como metales aleatorios, donde se ve más gráficamente, y aquí ya es con una norma ya especificada. Podemos ver cómo está la capa superior, la nitruración en la imagen A, y cómo es pequeña la zona de transición, y en la imagen B cómo está más disociada, va más entrando el nitrógeno de una manera, pues entra más, entonces se ve como son como las partecitas blancas, cómo se va viendo cómo entró a la composición del metal. La siguiente, por favor. Las aplicaciones que tiene este tipo de material son para piezas que requerimos que tienen un desgaste exterior. Son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver estos engranes que a la hora de estar haciendo esto, pues tienen un rozamiento, necesitan estar soportando cargas, esfuerzos, y pues porque no se desgaste, ¿no? Tienen que durar bastante en su trabajo. Pero necesitan tener una composición interna lo suficientemente blanda para resistir estas tensiones, ¿no? También para que no se vaya a fracturar. Entonces, este tipo de aplicaciones, este tipo de materiales tiene aplicaciones en superficies de gran dureza, y en cigüeñales, casquillos y engranajes. Son materiales, o son piezas que requieren este tipo de características, y son donde se utiliza. Creo que sería todo. La siguiente. Listo. Pues yo les voy a hablar de la carbonitruración, que es un tratamiento que se basa en la difusión termoquímica en la superficie de la pieza.
que así como en la cementación, que es un proceso de enriquecimiento superficial de carbono, y pues en la nitruración es un enriquecimiento de nitrógeno, de nitruro. Este es como una combinación y se hace simultáneamente. Muy bien. Bueno, este proceso consiste en el mantenimiento de las piezas a una determinada temperatura a un medio líquido gaseoso o líquido, que será capaz de aportar carbono y nitrógeno. Pequeñas cantidades de carbono pueden difundirse en el acero, manteniéndose en un baño de nitruración de cianuros cianatos, así como pequeñas cantidades de nitrógeno se pueden difundir en el baño de cementación de cianuros cloruros. Siguiente, por favor. Y bueno, el principal objetivo de la carbonituración es intentar aumentar el endurecimiento de la superficie de un acero. Y pues para conseguirlo, se enriquece simultáneamente con nitrógeno y carbono. Bueno, las ideas suministradas para la cementación son válidas en este caso, teniendo en cuenta que pues, la presencia del nitrógeno hace que baje la temperatura del tratamiento. Al ampliar el campo austenítico, aumenta la difusión del carbono y la del nitrógeno está muy influenciada por su temperatura. Bueno, la difusión del nitrógeno puede quedar frenada por la formación de nitruros o carbonitruros en los aceros, conteniendo cromo, aluminio, molibdeno y wolframio. Mientras que la difusión del carbono aumenta al elevar la temperatura, como ya les dije, la del nitrógeno pues disminuye. La estructura de la capa superficial va a variar con las concentraciones de carbono y nitrógeno que estén presentes. Si el contenido de nitrógeno es suficiente, va a aparecer una ligera capa de nitruros o carbonitruros, seguidos de una capa de martensita enriquecida en nitrógeno, en las que se puede hacer austenita retenida dependiendo de la composición química del acero. Y bueno, las deformaciones en este caso de las piezas son menores que en la cementación, pues se utilizan temperaturas muy bajas. Este tratamiento se debe dar a piezas acabadas sin mecanizado posterior. En caso de que haya mecanizado, se destruiría la capa que se ha hecho de nitruros en la superficie. Bueno, siguiente, por favor. Antes de pasar a la siguiente, se me pasó a comentarles algunos de los beneficios. Y bueno, algunos de los beneficios que tiene la carbonituración es que se aplica principalmente para producir una caja sólida y resistente al desgaste. Y la capa carboniturada proporciona una elevada dureza, resistencia al desgaste y a la fatiga. Mejora las condiciones de frotamiento en las superficies en contacto, reduciendo la adherencia y mejora la resistencia a la corrosión. La solidez mecánica de la capa mejora también la resistencia a la presión y al choque. Y pues bueno, la difusión de carbono y nitrógeno aumenta la templabilidad del carbono simple y los aceros de baja aleación, creando una capa con una dureza superior en la capa, pero con un núcleo pues, más dúctil, perdón. Bueno, ahora sí, ¿en qué materiales se aplica? La carbonituración austenítica se aplica con bastante éxito a los componentes producidos de forma masiva y muy pequeñas, pues ya que estos requieren una gran resistencia al desgaste y pues en los que pues la profundidad de la caja o bueno la capa va a variar más o menos entre el 0.1 y el 0.75 milímetros como máximo. Y pues bueno, algunas de sus aplicaciones son pues en engranajes, ejes, pistones, rodillos, palancas con sistemas acondicionados hidráulica, mecánica y neumáticamente. Y pues bueno, es posible realizar la carbonituración en una amplia variedad de aceros. Va desde los aceros de bajo carbono, los aceros dulces, que son los que tienen un contenido de aluminio reducido, y los aceros de baja aleación con un porcentaje de carbono máximo del 0.25%. Este tratamiento se suele realizar en aceros con bajo contenido de carbono, como ya se os he comentado, para obtener piezas con una superficie muy dura y con una gran resistencia del desgaste, pero que pues logren conservar su núcleo bastante tenaz. Siguiente, por favor.
Bueno, para hablarles un poquito del proceso. Este se lleva a cabo a temperaturas inferiores y generalmente duran menos tiempo que la carburación, perdón. Por lo tanto, pues los componentes son menos propensos a la distorsión. El nitrógeno difuso tiene un efecto estabilizador en la austenita y pues disminuye la velocidad crítica del enfriamiento. Y como consecuencia, pues la templabilidad va a tener la templabilidad del acero. En este caso, se puede aplicar medios de enfriamiento rápido menos severo, como el aceite en vez de agua. La carbonitruración se lleva habitualmente a cabo en un intervalo de temperatura de entre 820 y 900 grados centígrados, pues en una atmósfera gaseosa que añade un porcentaje de carbono de entre el 0.5 y el 0.8%, y un porcentaje de nitrógeno situado más o menos entre el 0.2 y el 0.4%. Siempre va a ser menor al 5%, nunca va a superar ese porcentaje. Bueno, esto se va a hacer sobre la superficie del acero al carbono simple o acero de baja aleación. Transcurrido ese tiempo de difusión, los componentes se enfrían directamente en aceite. La profundidad de cementación en la caja no es generalmente, como ya les había comentado, superior a los 0.7 milímetros. Y pues depende no solo de las profundidades de la carbonitruración, sino también de la temperatura de cementación. La velocidad de enfriamiento, perdón. La templabilidad del acero y las dimensiones del componente son los factores que van a influir en este proceso. El tratamiento térmico se completa con un revenido, como lo vemos aquí en el diagrama que les presenté. Se va a completar con un revenido y podemos observar más o menos en tiempos cómo se inicia con un calentamiento lento y este proceso va a llevar más o menos 1.5 horas en el que se va a mantener a una temperatura de 880 grados y va a haber un enfriamiento también lento hasta 840. Después de ahí se va a pasar a un tanque de aceite en el que se va a hacer un enfriamiento pues bastante rápido y en este punto vamos a obtener lo que es la martensita y después va a pasar a lo que es el revenido. El revenido tarda aproximadamente unas 2 horas, como lo podemos observar aquí, y pues ya terminamos con un enfriamiento al aire libre. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, principalmente se puede efectuar en 2 tipos de carbonitruración. La que es a baja temperatura, que es inferior a 1, que si podemos recordar en nuestro diagrama hierro-carbono, recordemos que es la línea en la que tenemos la temperatura eutectoide. Y pues bueno, en esta se consigue una delgada capa superficial cuya estructura consiste en nitruros libres y martensita conteniendo nitrógeno. Este tratamiento se utiliza pues en transformación del núcleo. Y pues también la carbonitruración a temperatura alta, que es superior a 1, que generalmente se da entre los 780 y 900 grados centígrados. En este caso, la estructura de la capa está constituida por martensita, conteniendo nitrógeno y una capa fina de nitruros cuando la temperatura empleada está en el margen bajo. En este caso, hay transformación del núcleo pues de las piezas a las que se les está dando el tratamiento. Y bueno, pues eso sería toda mi parte. Y bueno, bajo la misma línea de los termoquímicos, ahora tenemos la sulfinización, que esto es el agregado del azufre, el nitrógeno y el carbono. La sulfinización es un tratamiento termoquímico en el cual se introduce superficialmente azufre al acero. El objeto de esto no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar el comportamiento frente al mecanizado, es decir, en lo que se va a emplear, ¿no? Se realiza en piezas ya terminadas y este tratamiento consiste en elevar las temperaturas de la pieza entre 570 grados centígrados y 575 aproximadamente en un baño de sales que ceden carbono, nitrógeno y azufre en aleaciones férreas o de cobre. Siguiente, por favor. Ok,
Las sales se pueden dividir en dos. Una es de bajo punto de fusión, que se considera una sal típica de cianuración. Está constituida por cianuro de sodio y cloruro de potasio y carbonato de sodio. La otra sal portada es azufre compuesta por cianuro y cloruro de potasio con sulfito de sodio. Estas se utilizan pues, en aceros de bajo carbono, donde la viruta no es corta, sino que se deforma y se arrastra acumulándose frente al ataque. Y la incorporación superficial del azufre que genera el sulfuro de hierro es una inclusión no metálica, o sea, una impureza. Después de la sulfinización, las dimensiones de las piezas tienden a aumentar un poco y al aumentar esa propiedad también aumenta la resistencia al desgaste, lo que favorece una lubricación y evita el agotamiento del material. La sulfinización también aumenta la resistencia al desgaste obtenida pues, en el proceso de cianuración y el de carbonituración mediante la acción del azufre y pues, la resistencia a la corrosión del material. Siguiente, por favor. Y pues bueno, la sulfinización no solamente nos permite obtener pues, excelentes resultados, sino que además se obtiene un rozamiento sin desgaste entre dos piezas fabricadas en el mismo material y están soportando el mismo tratamiento térmico. Como podemos ver, las principales ventajas son la mejora de la fricción, reduciendo el coeficiente de rozamiento, una capa porosa muy favorable para la lubricación, una gran resistencia al gripaje o agorratamiento. También tiene una gran resistencia al desgaste y tiene un coeficiente de rozamiento bajo. Y pues se emplea preferentemente en ejes, camisas de cilindros, herramientas de acero de corte. Esto pues para aumentar su duración. En engranes y en general piezas de maquinaria sometidas al rozamiento. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen donde, pues como le indica, es la configuración indicativa de una capa de acero sulfinizada. En la primera parte tenemos un sustrato de color rosa o tirándole como a morado, y de ahí viene un degradado que es la zona de difusión del azufre. Posteriormente tenemos la solución sólida del hierro y el azufre como sulfuros, y en la última parte tenemos los sulfuros. Siguiente, por favor. Este tratamiento tiene varias normas, por ejemplo el acero ASI 4340, que se conoce como un acero bonificado para maquinaria. Este acero es de molibdeno y con un poco más de cromo y níquel. El hecho de que tenga cromo, esto hace que aumente la dureza y la resistencia del acero a altas temperaturas, al igual que el níquel, alcanzando valores de dureza entre 270 y 330 en la escala de Brinell. Y se presenta para tratamientos térmicos de recocido, de temple, alivio de tensiones y de revenido. Como podemos ver, también tenemos la norma acero IC 4130. Esta es para aceros de baja aleación que contienen cromo, molibdeno, así como agentes reforzantes. Tiene un bajo contenido de carbono y pues por lo tanto puede ser soldado fácilmente. A este se le suministran como barra redonda, comúnmente en una condición de endurecimiento y de temple, y alcanza una dureza de entre 18 y 22 a la escala de Rodwell. Y pues bueno, en la sulfinización también se tiene que las piezas tratadas tienen resistencia a la abrasión para mejorar su rendimiento cuando se utilizan en las maquinarias. Estos tienen presencia de los metales nobles en las aleaciones ferrosas, lo que favorece en general pues, a todo este proceso. Y esto sería todo de mi parte. Ok. Déjenme eliminar la grabación. Bueno, por ahí estaba revisando. Primero, este video,
Me gustó su presentación, la verdad, está muy interesante. Cada tema es más amplio todavía. Como dijeron al inicio, el tiempo de calentamiento es sumamente importante. Hay fórmulas y depende de la posición de las piezas en el horno. Depende de los espesores. El tiempo de empape isotérmico también depende de la composición química de las piezas y de los espesores. Y yo les recomiendo que todos este video lo descarguen y lo guarden porque van a materia de tratamientos térmicos, donde van a ver todos los parámetros que involucra, ¿sí? Hay fórmulas. Yo cuando hice la maestría me tocó que hacer un cementado. Utilicé una fórmula enorme para hacer mis cálculos, pero yo la medí en Excel. Pero yo creo que es importante que sepan manejar Excel. Hay un programita todavía mucho mejor que el Excel, que se llama Visual Basic. Si lo pueden conseguir, yo por ahí en la biblioteca me tocaba que ir a fotocopiar un libro para operar el Visual Basic. En este proyecto fuimos 3 alumnos y yo decidí que como los 3 aprendimos a manejar el software de forma individual, decidí que cada quien estudiara por su lado. Y si teníamos algún problemita, pues platicar y compartirnos la información. Pues sí, lo logramos, ¿no? Se los comento que es un tema todavía mucho más amplio, ¿no? Y ahorita revisé, y acabo de subir un libro, una carpeta que se llama Tratamientos técnicos de Aprais Barreiro, para que lo descarguen. Este video y este libro les va a ayudar mucho ahora que lleven la materia de tratamientos térmicos. Y si yo les pedía a sus compañeros que hablaran de este tema es para que exista una clara diferencia, ¿no? ¿Cuándo utilizar los diagramas TTT y cuándo debemos utilizar los diagramas binarios de equilibrio? Bueno, los felicito, me envían su trabajo ahí a la carpeta y su video, ¿no? Pues tienen los 50 puntos. Por ahí en este equipo, la verdad que está conformado por 2, 3 personas que tienen por ahí también puntos extras, ¿no? Aparte. Vamos a resolver el problema que les planteé en la clase pasada. Y si creen que les fue mal, yo no los he revisado, porque primero me puse a resolverlo, ¿no? Y al resolverlo tengo que mostrarles en forma gráfica cómo puedo yo llevar la información teórica a la práctica, ¿no? Pues es por mí, pues nunca lo van a encontrar en internet. Y os comento por qué, porque en muchos problemillas uno los descarga de internet y se los plantea a los alumnos para ahorrarnos tiempo, pero déjenme mostrarles la resolución y después reviso. Y si me cansa el tiempo, vemos un poquito de los diagramas ternarios, ¿no? Si me alcanza acá. No, entonces, este es el problema.
problema es un problema muy interesante porque también descargué unos apuntes. Se los voy a compartir, ahorita los busco porque cuando busco información me meto a algunas universidades y buscando información sobre este tema me encontré unos libros de la materia, es una materia de manufactura de otra escuela. Y después les voy a plantear otro problemilla similar a pero es con soldadura. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar la materia de soldadura, se los voy a plantear de forma similar. Sí, donde ustedes tienen que buscar la soldadura a utilizar, van a checar su composición química. Pero vamos a platicar este problemita. Yo les di esta composición química, ¿no? Entonces, lo primero que debemos es ver la regla de la palanca, pero de forma inversa, ¿no? Aquí tenemos mi diagrama de hierro-carbón y yo puedo ver que la composición química que les di lo tiene un acero, ¿no? Y ese acero podemos ver que está entre la ferrita y la perlita. Yo les dije que 50 de perlita y 50 de ferrita. Entonces, si la ferrita está en 0.8% de carbón, y aquí está la ferrita, entonces lógicamente que debe ser a la mitad, ¿no? Entonces, nuestro acero debe contener 0.4% de carbón. Entonces, yo busco en mi tabla un acero con 0.4% de carbón. Aquí está. En este caso, yo no sé si ustedes sabían eso, pero aquí con sus compañeros, yo les pedí que hablaran de las normas. Y pues lo hicieron, pero ya a lo mejor yo no me expliqué bien, pero también tienen que platicar de las normas AISI, SAE y todas las que por ahí existen, ¿no? Y hay un librito, no sé si les compartí el libro de Askelal, y si no, ahorita lo reviso y se los comparto, para que busquen todos los tipos de normas que hay, ¿no? Algunos de ustedes sí supieron, vi uno que escogió el acero 1040, porque es un acero que tiene 0.4% de carbón. Entonces, yo seleccioné dijimos que lo íbamos a calcular aquí para simplificar el problema. Entonces, si checan acá arriba, yo les dije que debe ser un acero revenido o recocido para que similar a un acero que se enfrió lentamente. Sí, porque si yo utilizo un acero laminado en frío, que sería este de aquí, podemos ver que, no es cierto, sería sí sería este de aquí, no es cierto. Sería este de aquí abajo. Este acero es laminado en frío. Podemos ver que al ser laminado en frío, sus propiedades aumentan. ¿Por qué? Porque el grano se deforma, se generan dislocaciones y también el tamaño del grano, al ser más pequeño, aumenta su dureza. Entonces, si llegan en la parte de acá arriba, algunos aceros rolados en calientes, HR, son estirados en frío. Bueno, entonces de aquí debemos haber seleccionado este dato. Pues tenemos megapascal y de aquí
libras sobre pulgada, ¿no? Yo agarré este dato, ¿no? El de 290 megapascal. Aquí, yo no sé si ustedes tengan este problema para convertir unidades. Yo hice como a mí me gustó mucho en ingeniería. Ahorita existen muchas calculadoras, ¿no? Que lo hacen directamente, pero a mí sí me gustó utilizar la regla de 3. Y no sé si, bueno, por si alguien no sabe, vamos a poner una tablita, ¿no? Una tablita así. Oh, ya me dediqué mucho. O sea, en una regla de 3, voy a poner aquí a lo mejor aquí, a un ladito aquí. En una regla de 3, cuando yo llevé la materia de ingeniería económica que ustedes ya no llevan, yo no sé por qué demonio. Podemos tener, voy a poner una regla de 3 aquí, así. Voy a poner aquí estos datos. Y aquí abajo. Voy a poner aquí la incógnita. Esto para que, si a alguien se le dificulta, ¿no? A veces a mí sí. Entonces, esta regla de 3, podemos ver que aquí está la incógnita. Entonces, siempre aquí debemos acomodar las mismas unidades. ¿Sí? En este caso yo digo, bueno, yo voy a convertir 200 megapascal a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo puedo ver, aquí cometí un error. No está bien. Sí, porque es una conversión, sí, ¿no? Esto es otro rollo, permite. Ahorita hablamos de ese. Yo me metí a internet y me encontré esta regla, ¿no? Dice aquí un megapascal es igual a esto. Pero lógicamente que si yo voy a convertir, entonces aquí el megapascal lo tengo que poner acá abajo para eliminar este con esto. Multiplico así, multiplico este. Entonces al eliminar este, ya me queda. Multiplique este por si lo quieren checar para si cometí un error, ¿no? Entonces elimino este con este y me queda esto, ¿no? 2.955 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces es lo que soporta, ¿sí? O que debe soportar en kilogramos, o sea, cada centímetro cuadrado. Entonces esté claro. O sea, aquí nomás es la pura conversión. Un centímetro cuadrado debe aguantar casi 3 toneladas. ¿Sí? Primero. Ahora sí viene la regla de 3. Entonces, como un centímetro debe de aguantar, ¿eh? Del acero que ya seleccionamos, el acero 1040, debe soportar casi 3 toneladas. Entonces aquí utilizo la regla de 3 para saber cuántas toneladas debe soportar los 17 centímetros. Permítanme que me pase algo, ¿no? Este es el acero, perdón. Déjenme ver aquí. Bueno, aquí está Ay, permítanme que aquí se me anda
barriendo no, ya. Entonces, como yo voy a aplicar 50 toneladas, entonces aquí irían, ¿sí? Si 1 centímetro aguanta casi las 3 toneladas, entonces yo debo calcular, ¿sí? ¿Cuál es el área que necesito para que aguanten las 50 toneladas? Entonces, haciendo el cálculo, así en la regla de 3, pongo las mismas unidades, multiplico en forma ¿sí? Por este y divido entre esto. Y me sale que el área que debe tener el tornillo es 17 centímetros cuadrados. ¿Hasta ahí he sido claro o me regreso? ¿He sido claro o no? ¿O me regreso? A ver, Tapia, Profe, dígame. yo ahí lo que veo es que, por ejemplo, en la conversión que tiene de megapascales a kilogramos fuerza, Bien. o sea, se contempla kilogramos fuerza y lo único que tenemos nosotros son 50,000 kilogramos, pero no son kilogramos fuerza. Y ahí fue donde yo me confundí desde el inicio, no sé si tenga razón yo o qué onda. A ver. Yo estoy aplicando, primero aquí lo que dije, yo apliqué vamos a aplicar 50 toneladas, ¿no? ¿Sí? Entonces lo primero es, hasta aquí, lo único que selecciona es esto. ¿Cuál es el tipo de acero? Y les dije, vamos a calcularlos en el límite de fluencia. ¿Hasta ahí todo está claro o no? Sí, hasta ahí sí, profe. Claro. ¿Y por qué? Porque yo quiero que quede claro porque este problemita yo ahorita se los voy a compartir y les voy a dejar nuevamente el problema y voy a cambiar unas variables. Y van a ser 20 puntos para la tercera unidad. Sí, por eso quiero que quede claro, ¿no? Pero se los voy a dejar. Porque yo quiero que cuando lleguen a la industria, por ejemplo, ahorita que acaban de explicar del tema de su presentación, hubo dos compañeras de ustedes que su explicación me asombró. Y la verdad, yo no les conocía a estas dos compañeritas esa habilidad, ¿no? Y es curioso, porque a veces no participan mucho, pero tienen pues esa facilidad y los conocimientos. Entonces, por eso quiero que quede bien claro. O sea, como este problema, yo lo planteé desde de las microestructuras, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí ya seleccionamos Ahora, si vamos a aplicar una carga aquí de 50 toneladas, ¿sí? Entonces, yo lo único que estoy haciendo ahorita es cambiar esas toneladas, ¿sí? Primero yo necesito calcular, ¿sí? El área que se va a tornar aquí del tornillo. Bueno. Entonces, yo quiero saber cuánta área necesito para que aguante estas 50 toneladas. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, déjame ver. Porque yo ahorita me puse a resolver hace ratito, a ver. Pero aquí me están dando a mí este dato, ¿sí? Que exactamente cuando yo aplique las 50 toneladas, ¿sí? Voy a estar
en el límite de la fluencia aquí. ¿Sí? Entonces yo necesito este dato para calcular el área, ¿sí? Que debe tener el tornillo. Yo debo decir, bueno, yo necesito un tornillo que tenga una área X, pero finalmente yo tengo que seleccionar un tornillo de estos, ¿no? Vamos a decir, bueno, yo necesito un tornillo de 1 pulgada, ¿sí? Yo sé, con un tornillo de 1 pulgada de diámetro, yo voy a soportar las 50 toneladas, ¿sí? O uno de 2 pulgadas de diámetro, o 3. ¿Por qué? Porque ahorita al final del análisis del problema vamos a ver que nosotros nos tenemos que adaptar con lo que venden. Si la lámina que salga aquí, a mí me va a decir, tú necesitas una lámina de un espesor, vamos a suponer, de 5 milímetros de espesor. Entonces yo cuando vaya a la tienda, a mí primero yo no voy a pedir una lámina de 5 milímetros de espesor. A mí me van a decir, ¿de qué calibre necesita la lámina? Pero yo calculando el espesor, yo digo, bueno, se aproxima a una lámina calibre 20, 22, por ejemplo. Yo voy a escoger una un poquito más gruesa. O sea, me tengo que adaptar a lo que me venden. Entonces, lógicamente que si el problema lo planteamos todavía con más exactitud, yo le debo poner más área todavía para protegerme en la que calcule. Entonces, bueno, yo tengo este dato y este es mi acero y me dice que este es el que yo debo utilizar. ¿Ven? Entonces yo agarré 290 megapascal. Aquí está. Y lo único que estoy haciendo aquí es convertir a unidades, ¿sí? O sea que, y en esas unidades, a mí me está diciendo que al salir este dato, ¿sí? Primero esto es esfuerzo. Después les comenté, la gráfica que nos da la máquina universal es carga sobre deformación, ¿sí? Pero realmente a mí lo que me interesa es el esfuerzo. ¿Por qué? Porque este es el esfuerzo que me soporta a mí este acero, y el esfuerzo es carga sobre área. No sé si hasta ahí todavía sigue siendo claro, ¿sí? Entonces este es el esfuerzo que me soporta a mí. Y yo aquí lo que hice es únicamente convertirlo a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hasta ahí no he hecho nada, ¿sí? Más que seleccionar el acero y tenerlo en estas unidades. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando toneladas. ¿Hasta ahí es claro el problema? ¿Sí o no? ¿O tiene alguna duda? A ver, háblenme pues. A ver, Jennifer. Todo bien, profe. Pues claro, Sí, hasta ahí todo bien. porque díganme, pues, porque pues, yo hasta ahorita no he hecho nada. Nada más seleccioné el acero y convertí en las unidades. Pero recuerden que este dato que yo saqué de aquí, y es lo que quiero que quede pero bien claro, es como si yo hubiese ido al laboratorio, bueno, y agarro en mi máquina universal y se lo dije, Javier, ¿sabes qué? Pues yo quiero que tú pruebes este tornillo o este acero, esta probeta, ¿no? Y yo lo fui al laboratorio y agarré mi probeta de un acero 1040
Canijo. Y lo que hice fue hacer mi gráfica. Agarré la probeta, lo empecé a estirar, a estirar. Y exactamente aquí es el límite elástico. Sabemos que el límite de excedencia está un poquitito más arribita, ¿sí? Y luego aquí se empieza a curver. Vamos que déjenme ver si tiene este. A ver este. A ver esto. A ver si utiliza esta. Por ahí, vamos a ver por ahí. Vamos a ver que está la gráfica, ¿no? Y este dato de aquí, sí, es el que me da en el límite de excedencia aquí. Y yo puedo hacer dos cosas. Trabajar un poquito acá abajo o al final. Yo calculo el área que yo necesito para que me aguanten las 50 toneladas. Y digo, no, yo voy a aumentar el área un 15% o un 20% para darle más seguridad a mi tornillo y a la placa. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que quede bien claro es, ¿qué estoy haciendo? Yo debo calcular esta área de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta más esta. Para que soporte las 50 toneladas. Y la otra, el diámetro del tornillo, para que aguante las 50 toneladas. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, yo lo que estoy haciendo es, primero convertí las unidades, esto es nada más. Esta es esto, ¿eh? Lo hice nada más. ¿Por qué? Pues los tengo toneladas. Ahora aquí, fíjense, aquí lo que me salió a mí es el esfuerzo, ¿no? Es 290 megapascal. Ahora, yo debo de comprender este dato, ¿no? Y para comprenderlo, es lo único que me están diciendo a mí es que 1 centímetro cuadrado de mi acero, ahí sí 1040, soporta casi 3 toneladas. 1 centímetro cuadrado. O sea que si lo analizamos, yo digo, pues yo voy a comprar un cuadradito, sí. Un cuadradito, a ver, 1, 2, lógicamente que si yo tengo un cuadrado que tenga 2 centímetros cuadrados, de ese acero, pues va a aguantar el doble, ¿no? Aquí que son 3 toneladas, si mide 2 centímetros por 1 centímetro, pues va a aguantar casi 6 toneladas. ¿Sí está claro o no, muchachos? ¿Sí está claro eso que le estoy diciendo o no? Afirmativo. Es que no hablan. No, muchachos, ustedes están fritos. Yo para finales, pregúntenles. Mi maestro fue el ingeniero Pedro García. Son de los poquitos. Y yo creo que es el único que queda. Y pregúntenle cómo era yo como alumno. Yo le preguntaba y si no me decía, a veces hasta me decía, una vez, a veces hasta la enfadaba y me corría de la clase. Pues. Yo siempre era bien preguntón, ¿eh? Hay un maestro que se llama Adrián Figueroa que se acaba de jubilar hace como unos 3 años. Me decía, ¿sí lo entendió? Y decía, no.
Y otra vez preguntaba, me explicaba y le decía, ¿me entendía? No, como 4 o 5 veces, y yo nomás veía cómo se ponía de... Pero pues, ese es el objetivo de nosotros los maestros. Entonces, si aquí pongo 4 cuadritos, ¿cuántas toneladas aguantan? 12. Ándale, exactamente. Me permiten, déjenme traer mi cable porque ya se va a apagar la computadora. Entonces aquí lo que hice es una regla de 3. Y bueno, si 1 centímetro aguanta esto, 250 toneladas, ¿cuánto aguantaría? Y me sale este dato, ¿no? Permítame un minuto. Continuamos. Entonces, yo necesito un tornillo que tenga esta área, ¿no? Que tenga esta área 17 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, esta es la fórmula de la área. Esto lo pongo aquí, ¿sí? Y voy a calcular su diámetro, ¿no? Y es lo que hice aquí, ¿no? Pues el área es igual a pi. Por ahí está el diámetro, nada más que esta fue la que me encontré en el lado. Pi por radio al cuadrado, entonces eso fue lo único que hice. ¿Y qué me salió? Que yo necesito, con los cálculos, me dice que yo necesito un tornillo que tenga de diámetro, ¿sí? 1.8. Entonces, lógicamente que no venden ese tornillo, ¿no? Entonces yo voy a comprar un tornillo de diámetro de 2 pulgadas. Entonces ese es el primer resultado. Pues ahí está claro, muchachos, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Ahora voy a resolver el problema de las placas. ¿Sí? Lógicamente que la placa está, es un pedacito de aquí y un pedacito de aquí. Y voy a calcularla toda, ¿no? Y esta está más sencilla. ¿Por qué? Porque pues, el área es igual a... No sé dónde está. Aquí está. Ah, bueno, aquí está, sí. El largo por el espesor debe ser igual a 17 centímetros cuadrados. Necesito la misma área, ¿no? Pero yo este dato se los di. Es decir, que el largo, vamos a revisar aquí arriba. El largo, aquí está bien, que T, y bueno, se las voy a dar para que todos coincidan con el mismo resultado, ¿no? Porque si se los dejo, si no les doy este dato, pues podemos manejar
menos ancho y darle la altura. El chiste es que cumpla con el dato T. Aquí les dije T es igual a 10 pulgadas de largo. Bueno, yo lo quise aquí. Sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Eh? Únicamente lo convertí a centímetros, ¿no? Aquí está. Entonces, largo por espesor es igual a 17 centímetros. Esta es la fórmula de este, ¿no? ¿En cuánto me da? Me da este espesor. Y como son dos secciones, esta parte de este lado debe medir 8.5, de este lado 8.5. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí. A ver, aquí estoy mal yo. Bueno, aquí está bien. Aquí eso estoy mal yo, porque si mide largo, ¿cuánto será cuánto es la mitad de 25? 12.5. 12, más este. Aquí está mal, déjame corregirle aquí. Quedaría 12.7. Gracias, 12 punto. Muchas gracias. Y acá 12.7. Es que, miren, muchachos, este tipo de problemas son los problemas que uno vive, ¿no? Así con los conocimientos que uno adquiere, pues hay que llevarlos a la práctica. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Lo que pasa que ese 8.5 salía pues dividiendo el 17, pero ahorita ¿por qué tomó decisión dividir el 25.4 y ya no el 17? Buena pregunta. Lo que pasa es que 17 es el área. Y exactamente a mí el dato que me dieron es que estos 25.4 centímetros es el ancho de la placa. ¿Sí? Es este ancho de aquí. Pero a mí me lo llevan en pulgadas. ¿Sí? Entonces de aquí a aquí mide 25.4. De aquí a aquí. No, y estoy mal todavía, muchachos. Déjenme, a ver, estoy mal todavía, dígame. Estoy mal, ¿sí? Porque a esto hay que descontarle el diámetro del tornillo. ¿Cuánto mide el diámetro del tornillo? A ver, a 25.4, ¿sí? De aquí, para que quede bien claro ya. 25.4 menos el diámetro del tornillo. Me salió aquí. Sí, pero aquí me sale esto, ¿sí? El radio. Y yo lo convertí a pulgada. Entonces, para que quede bien el problema, que ya. Este es a ver, multipliquen por 2, no, de favor. 2.32 por 2. Ahí está, Pues aquí está, qué inmenso. Entonces, este de aquí, en 4.64. Déjenme ponerlo bien, sí, perdón, y copiar. Esto es lo que va a hacer el hueco. Dígame. Disculpe, ¿por qué tenía 2.32? A ver, pero nada más dejen poner Este va a ser el diámetro del tornillo, ¿no? Ahorita me vuelves a preguntar. Es el diámetro del tornillo en centímetros. La placa de aquí hasta acá mide esto, ¿sí? Entonces hay que descontarle, si le descuentan, por favor, 25.4 menos esto, por favor. Y luego entre 2.
25.4. 10.38. Pues aquí es 10.38. 10.38. Ay, aquí le voy a poner una O porque mi teclado anda mal. Y aquí es 10.38. Ahora sí está bien ya. O sea, no me equivoqué. Profe, Ahora sí, ahora sí la pregunta. Primero a tu compañera que me preguntó. Sí, es que ya me quedé con duda ese 2.32 de qué es, porque no sé si lo está tomando como la medida o la equivalencia de una pulgada. A ver, aquí está. A ver. Este de aquí. Este de aquí. Sí, Yo utilicé esta fórmula y es el radio. Pero como yo tengo que, me está pidiendo el diámetro del tornillo, lo multiplico por 2. Y ahora sí, este es el diámetro. ¿Está claro o no? Dígame. ok. No dijimos. Ah, sí, mira, fíjate bien. Sí, sí dijimos que el diámetro del tornillo es de 2 pulgadas. Sí, cierto. es lo que le iba a decir, profe. Sí, es muy buena observación. Sí, sí, porque, bueno, es el dato que a mí me sale. Pero sí, tiene toda la razón. Pero este es lo que me venden a mí. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un agujero de 2 pulgadas. ¿Y cuánto sería aquí? Hoy sería 4.8, ¿no? No quedas 5 porque una pulgada es de 2.54. ¿O de dónde sacaste tu 4.8? Ah, no sé si tienen razón. No sé, así hágales caso a ellos, profe. Sí, tienen razón. ¿Cuál sería el diámetro, dices? ¿Cuál sería el diámetro en pulgadas? Déjame copiar este aquí porque como dejé mi teclado. Entonces sería aquí 5, ¿qué? Vamos a pegar 5 puntos. Oh, aquí me manda. Déjame aquí 0, ¿no? 0. Será la O porque 8. 8. Centímetros, ¿eh? Para que 12 centímetros ahí. Ahora, al hacer eso, lógicamente que este agujero va a ser más grande. Entonces tengo de poner 10.16. Muy buena observación. Ahorita me dicen su nombre, ¿no? Porque sí, Bueno, ahí es un 6. Mi teclado, ustedes apunten, ¿no? Porque mi teclado, aquí es un 6. Les digo que nunca pude reclamar la garantía porque donde doy clases. Entonces sería el resultado, ¿no? 10 puntos, no. Déjame aquí 10. Punto
16. Ahora, eso tuvo que haber cambiado. Entonces, viene aquí ya. Ya tenemos el aro que nos pidieron. Ahora, el espesor, ya quedó ahí. Pero como yo les decía, si ustedes checan, en las tablas, van a ver que, y ahí a mí me quedó una duda, ¿eh? Yo necesito comprar una lámina de 0.66 centímetros de espesor. Eso se maneja como calibre. Entonces, una que me dé es que 0.66 sería esta la lámina de calibre 22. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque esta está más delgada, ¿no? Entonces, digan cómo uno como ingeniero, a mí cuando estuve aquí en el mantenimiento en el TEC, me tiraron a mí, mis trabajadores, algunas piedrillas, ¿no? Y, ingeniero, ¿cómo le hago para calcular esto? Una vez me pusieron a calcular un terreno. Y un señor me dice, oiga, ingeniero, pues fíjese que tenemos un terreno de esta forma y esta forma, y nos queremos repartir entre 3 hermanos. ¿Y cómo le hacemos para que nos toque la misma cantidad de terreno? Y ya tuve que hacerles el cálculo, miren, ahí está. Después es importante, pero aquí viene la duda. Entonces tengo que ponerle aquí, entonces. Que vamos a ir, vamos a hacer una cosa, yo ahorita, si alcanzo, permítanme, a ver. Ahorita subo este problema ahorita lo subo. Y en unos 5 minutillos más, lo vuelvo a subir y le voy a cambiar 1 o 2 datos nada más. Y va a ser de forma individual. Entonces, esto es lo que vamos a comprar. Yo más quiero mostrarles esto. Yo busqué más otras compañías. Y fíjense que calibre 22, ¿cuánto tiene de espesor? 0.8. Y de aquí vemos que este es el que también tenemos que comprar, porque este calibre 24 tiene 0.6. Pero este dato ya no es igual que el anterior. Y esto se los comento porque para que cuando ustedes estén como ingenieros y digan, no, pues, véndame, no sé, 20 láminas de este calibre. Pero yo quiero que me diga cuánto mide en milímetros. Sí, para que ustedes tengan la certeza de que le están vendiendo el material correcto. Entonces ya quedó el problema resuelto nacimiento. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? Creo que no. Bueno, entonces ya lo subo, lo voy a subir, déjenme mostrarles de una vez porque quiero que vean esto, ¿no? Acabo de subirles este libro que está aquí, que se llama Andrés Barreiro, es de tratamientos térmicos. Aquí parece que viene lo compacté y aquí vienen las unidades, ¿no? De forma, es una fotocopia. Entonces ahorita subo
En la unidad 3, aquí voy a subir el problema, ¿sí? Voy a poner problema resuelto y el problema que les voy a dejar. Lo suban unos 5 minutillos. Va a ser el mismo, le voy a cambiar 2 o 3 valores. Y lo tienen para resolverlo a más tardar el día lunes. ¿Sí? De favor, antes de las 10 de la noche. Y aquí mismo lo suben, de favor, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Dígame. Dígame. Sí. Bueno, yo la reviso, ¿no? A ver si está. Si está, pues no hay problema. Si no, pues nos vemos, muchachos. Nos vemos hasta el martes. Aunque bueno, yo acabo de ver en mi calendario que el lunes no hay clases. No sé qué les hayan dicho sus maestros. Sí, ya mandaron el comunicado de que no hay clase, profe. Sí, es que lo que pasa es que yo estoy incomunicado con ellos. Porque mi nieto le presté mi celular y me lo perdió y nos comunicamos por medio de Teams, pero en mi calendario dice que no hay clase. Nos vemos el martes. Que les vaya muy bien, cuídense. Igualmente. Buen día, profe. Buen día, muchachos. Dígame. Espérame, aguántame, Julián. ¿Cómo te apellidas? Salas Molina. Muy bien. Salas, aquí. En tu presentación tenías 40 puntos, te voy a subir 5. Vas a subir. Pero tienes suerte. Te subí 7 porque mi tecla ni la 5 ni la 6 funcionan. Vale. Nos vemos. Buen fin de semana, profe. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Ajá. ¿Ya la subieron? Ahorita ¿de qué equipo eres, Julián? Ahorita la checo, Julián. Vale, nos vemos. Sí, profe.